Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo el Hijo sea con todos en esta hermosa noche del Señor. Nos gozamos grandemente de poder estar nuevamente con ustedes. La gloria siempre es para el Señor. Le damos la gloria a Él, esperando que en esta noche el Dios del cielo le bendiga en sobreabundancia. Le damos la bienvenida nuevamente a todos los hermanos, los amigos que nos ven lunes tras lunes, los hermanos que nos ven lunes tras lunes, también los que comparten todas las publicaciones que hacemos con respecto a el horario y el día del programa, los que comparten también los programas. Le damos las gracias en esta noche y queremos indicarle que hoy estamos bien bajo también de internet y esto pues va a contribuir a que en momentos dados usted vea que la imagen se congela. Ese es el problema, la internet demasiado de baja para subir a la plataforma de Facebook. Problema que tenemos de hace bastante tiempo. Este problema viene desde María, pero se ha agravado ahora más el año pasado con este asunto de las transmisiones de la escuela por internet. Pues se ha agravado mucho ya que la compañía Liberty pues lo que ha hecho es conectar y conectar y conectar y se le ha olvidado que tiene que subir la velocidad de la señal y por eso es que estamos confrontando este problema. Nos hemos quejado muchísimas veces, pero pues resulta en absolutamente nada hasta que ellos no resuelvan ese problema, por más que nos quejemos. El único problema es que estamos pagando por una velocidad que realmente no tenemos, no desde ahora, sino desde María 2000, imagínense, 2017. Tenemos este problema. Pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante y no podemos detenernos. El Evangelio no se detiene. No importa lo que suceda, el Evangelio no se detiene. El Evangelio hay que seguir predicándolo y hay que seguir enseñando la palabra del Señor. Le invitamos para que durante la semana usted, si realmente tiene tanto problema para poder ver y escuchar la transmisión, como la estoy viendo yo ahora mismo, tantas veces que se congela, queremos indicarle que usted puede ver nuevamente el estudio sin problemas ninguno, porque lo estamos grabando en el disco duro de la computadora. Lo puede ver en Criluz TV, en nuestro canal en YouTube, Criluz TV o Criluz TV. T de todo y V de vacío o de visión. Criluz TV en YouTube. Sale ahí abajo en el cintillo azul donde están las letras rojas. De vez en cuando sale por ahí. Y usted lo puede ver completo y lo puede escuchar sin ningún tipo de problema de que se congele la transmisión como lo estamos viendo. En esta noche continuamos. En esta noche continuamos con la sexta parte. Vamos a continuar esta noche con la sexta parte de este estudio. Jesucristo, la vid verdadera. Si no terminamos en el día de hoy, terminamos el lunes que viene. Y cuando terminemos, usted prepárese porque viene otro estudio de la palabra del Señor. Esto es uno detrás del otro. Esto no se puede detener. El Evangelio no se puede detener. La enseñanza de la palabra. Y más en este tiempo con tantas y tantas falsas doctrinas que el diablo se ha inventado, como se ha tergiversado las escrituras, se ha tergiversado aún las mismas versiones de las escrituras, como le han cambiado, le han añadido, le han cambiado el sentido, han cambiado palabras, le han dado definiciones que no tienen absolutamente nada que ver con la esencia de la palabra del Señor, pero estaba ya profetizado que eso iba a ocurrir. En el Antiguo Testamento, Dios le advirtió al pueblo de Israel que no cambiara, ni le añadiera, ni le quitara a lo que estaba establecido en la ley.
Y cuando vamos al libro de Apocalipsis encontramos que hay una advertencia. Y si esa advertencia está ahí por algo. Y esa advertencia es que al que le quitara o le añadiera las escrituras, a la palabra de esta profecía dice que las plagas de este libro caerían sobre él. Eso está ahí. Si está ahí es porque en el camino iba a suceder. Y así ha sucedido. Pero no importa lo que el diablo haga. No importa lo que el diablo le añada, le quite. El propósito de Dios, Dios lo va a cumplir como quiera. Hay un plan establecido por Dios que no importa lo que el diablo ha hecho en el camino, que ha interrumpido ese propósito y Dios vuelve otra vez y lo continúa. Esa es la oposición del diablo. Interrumpió la línea mesiánica inmediatamente desde Adán y Eva. Alabado sea el Señor, lo vemos en todo el Antiguo Testamento como interrumpió esa línea mesiánica y Dios volvió otra vez y la puso en su camino. Ese es parte del trabajo del diablo, obstaculizar la obra del Señor, y lo ha hecho en diferentes formas dentro de la iglesia. La adoración la ha cambiado, la música la ha cambiado, la palabra la ha cambiado, las definiciones las ha cambiado. Ha cambiado todo lo que se había establecido de un principio por la iglesia. El diablo ha ido cambiando poco a poco. Ha cambiado todo. Inclusive, mi amado hermano, vemos cómo la gente han cambiado las partes de atrás de los templos. Esa parte de atrás del púlpito, cómo la han cambiado. La misma vestimenta, cómo han cambiado la vestimenta, le han quitado la seriedad que tenía el ministro, lo han tergiversado de diferentes formas. Alabado sea el Señor. Estamos dentro de ese periodo de que la Biblia llama la apostasía. Y dice que Jesucristo no vendría sin que antes se manifestara la apostasía. Estamos en ese periodo. No estamos en la plenitud de la apostasía, pero estamos en ese camino. Y todavía faltan más. Todavía faltan más cosas de ver. Hemos visto una pequeña parte de esa apostasía rampante que se iba a estar manifestando antes de que sonara la trompeta. Eso es parte del cumplimiento bíblico. Por eso no nos debe extrañar, si usted conoce la Escritura, no le debe extrañar todo lo que está ocurriendo dentro de la iglesia. Eso es parte de lo que ocurriría. Y vienen mucho más cosas. Más cosas van a pasar. Esto se tiene que agravar, la apostasía tiene que agravarse más todavía. Pero dentro de ese movimiento de apostasía que el diablo ha puesto dentro de la iglesia, viene un movimiento grande de un derramamiento del Espíritu Santo. Porque las Escrituras dicen que donde abunda el pecado, dice sobreabunda la gracia. Y hay pecado allá afuera, pero hay pecado dentro. Y donde abunda el pecado, dice sobreabunda la gracia para salvar. Viene un momento de avivamiento sobre la iglesia, donde vamos a ver nuevamente esos milagros manifestados, esas sanidades, esos muertos volver a resucitar, esos endemoniados que ahora mismo están por ahí dentro de las iglesias y levantan las manos y cantan y danzan y hacen muchísimas cosas. La iglesia ha perdido el poder discernir todas estas cosas. Y hay un discernimiento que viene por esto que está aquí. Hay un discernimiento que viene por esto. Cuando usted conoce la Escritura, hay un discernimiento que usted tiene por las Escrituras. Y hay un discernimiento espiritual para poder discernir o poder evaluar lo que está sucediendo al lado suyo. Si es un demonio, si no es un demonio, si es alguien manifestando en su propio espíritu. O sea, la carne. Si alguien está predicando o no está predicando o está enseñando conforme a la palabra. Pero para eso usted tiene que estudiar las Escrituras. Para que ese discernimiento que usted tiene por las Escrituras, cuando venga alguien a traerle algo diferente, otro evangelio, como dijo Pablo. Oiga bien, él dijo, no es que hay otro evangelio, pero otros lo pervierten. Y cuando vienen con ese evangelio pervertido, tergiversado, automáticamente usted lo va inmediatamente a discernir. Se va a dar cuenta que lo que le están trayendo no es realmente la palabra del Señor, sino es la palabra adulterada
Le está trayendo la verdad mezclada con la mentira. Eso es lo que ha hecho el diablo desde el principio, pero no hemos querido dar cuenta. Dios le dio un mandamiento a Adán en el huerto del Edén. De todos los árboles puedes comer. Génesis capítulo 2, verso 16. De todo, él dijo de todo, los árboles puedes comer, excepto uno, y le dio el mandamiento, excepto uno, que no comiera del que estaba en medio del huerto. Y él dijo, el día que coma ciertamente morirá. Ese es el mandamiento. Y Génesis capítulo 3, usted encuentra que Satanás, utilizando la serpiente, se acerca a la mujer, no se acercó a Adán, se acerca a la mujer. Y le dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Una pregunta buscando acercarse a la mujer, llamar la atención de la mujer, que fue lo que hizo en el huerto de Edén, llamando la atención. Y Eva cae en la trampa del diablo y le contesta. Y fíjense bien que el diablo dice bien claro, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eva le contesta, Dios dijo que podíamos comer de todo. Oiga bien, pero le añadió algo que Dios no había dicho. Le dijo, ni le tocaréis. Y el diablo dijo, no vas a morir, no moriré. Y el diablo cambió automáticamente la palabra de Dios. Mire qué sencillo. El diablo cambió lo que Dios había establecido. Alabado sea el Señor. Eso es lo que hemos visto a través de toda la historia de la Biblia, la historia de Israel, la historia de la iglesia. El diablo ha ido cambiando, pero Dios siempre, mi amado hermano, su propósito, no importa lo que cambie, puede cambiar palabras de aquí, puede poner definiciones diferentes, puede hacer lo que le dé la gana como hasta ahora lo ha hecho. Cambiado el montón de Biblias, mi amado hermano, que le ha cambiado el sentido a las escrituras. Supuestamente para hacerla más sencilla, más fácil de entender. Y no nos damos cuenta cómo se va alejando de la esencia. El diablo lo ha hecho. Pero Dios, no importa lo que el diablo haga, no importa lo que cambie de esa palabra que está ahí. El propósito Dios lo va a cumplir. El plan divino de Dios para salvar al hombre. Oiga bien, cuando hablo de salvar al hombre, estoy hablando de no solamente que lo confiese como salvador personal y sea salvo en el momento. El plan de Dios de salvar al hombre y llevarlo hasta la eternidad, nadie lo va a estorbar. No importa lo que cambie, no importa lo que meta en la iglesia, no importa que cambie traiga estilos diferentes de adoración, traiga música y la música del mundo la meta en la iglesia y meta lo que le dé la gana. El propósito de Dios, nadie lo va a estorbar y nadie lo va a cambiar. Y Dios va a salvar y los va a llevar a la eternidad. Bendito sea el Señor. En esta noche le damos la bienvenida a mi hija Sheila. Dios te bendiga, Sheila. En esta noche, para aquí también está nuestra nuera, Ilcia Hernández. Dios te bendiga, Ilcia, en esta noche, a tus hijas también. Dios te bendiga, Sheila, y tu esposo Héctor, en esta noche. Dice que comparta con la pastora. Alabado sea el Señor. Estamos gozosos nuevamente de estar con ustedes. Recuérdense que nos baja mucho la señal y por eso es que se congela la imagen. Pero, como le digo, es algo que tenemos que seguir adelante. Esto no lo van a arreglar ahora. Esto cogerá bastante tiempo en que lo arreglen y mientras tanto seguimos adelante. El evangelio no se puede detener. La enseñanza de la palabra no se puede detener. El programa no lo vamos a detener por esto. Y si no lo podemos subir a Facebook, lo grabamos y lo llevamos directamente a YouTube. Le ponemos un aviso y usted después se conecta y lo ve en Facebook. En YouTube, perdón. Bendito sea el Señor. Es que esta noche el tema que tenemos para continuar adelante, usted lo está viendo aquí en este lado, aquí arriba, el tema, lo ve constantemente aquí, en esta pantalla.
Jesucristo la vid verdadera, parte 6. Esa es la parte que continuamos en esta noche. Alabado sea el Señor. Lo vemos aquí en esta noche. Jesucristo la vid verdadera, parte 6. Continuamos en esta noche esperando que esta parte de este estudio sea de bendición para usted. Le invitamos para que pueda terminar las partes, y si usted se ha perdido las anteriores, le invitamos que comience desde el principio, ya que todo estudio tiene un comienzo y tiene una base. Y para poder entender los estudios bíblicos tenemos que comenzar por la base. Para entender el Nuevo Testamento tenemos que ir al Antiguo Testamento, que es la base del Nuevo. Alabado sea el Señor. Por eso le invitamos para que usted, si se ha perdido los anteriores, usted vaya poco a poco durante la semana y vaya escuchando desde el principio para que pueda entender hasta el momento en que estamos en esta noche. También le damos la bienvenida a nuestro hermano Ángel Luis Marzán. Dios te bendiga, varón, en esta noche, a tu familia. Nos gozamos también grandemente que esté con nosotros en esta noche. El hermano Marzán fue uno de los predicadores en nuestra iglesia en un retiro donde nos gozamos grandemente. Mari Lavoy Plaza, Dios te bendiga en esta noche, tu esposo Dani y tus niñas también. Digo niñas, aunque están bastante grandecitas, ¿ves? Pero siempre son niños para nosotros. Te damos la bienvenida también en esta noche. Alabado sea el Señor. Como les dije anteriormente, si se sigue congelando la imagen, recuérdese que es que la internet está demasiado de baja la velocidad para subir a la plataforma de Facebook. Bendito sea el Señor. En esta noche vamos al texto bíblico. En esta noche para así continuar esta sexta parte de este estudio de Jesucristo, la vid verdadera. Dice la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Sigue diciendo las Escrituras. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sigue diciendo. El que en mí no permanece es echado fuera como cualquier pámpano y se seca, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seréis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Palabra del Señor en esta noche. Antes de comenzar, queremos recordarles que estamos todos los jueves de 6 a 7:30 de la noche en la iglesia La Nueva Jerusalén, Jardines de Palmarejo, calle 1, bloque M3 en Canóvana, que pastorea nuestra pastora, la hermana Aleja Plaza. Estamos allí con el estudio de la palabra del Señor. Les invitamos para que esté con nosotros. Ahora mismo hay muchos pastores que no han abierto sus congregaciones desde el año pasado. Hay hermanos que están en sus casas, que no han recibido la palabra. Nosotros le invitamos para que esté con nosotros todos los jueves de 6 a 7:30 de la noche. No tiene que pagar nada, no tiene que llevar ninguna cuota. Lo que tiene que traer su Biblia, su mascarilla y el deseo de aprender, de estudiar la palabra del Señor. También queremos invitarle para nuestro próximo retiro
sábado 20 de marzo a las 6 de la mañana, oración, ayuno y adoración. Estamos celebrando este retiro, este ayuno, los tercer sábado de cada mes. Y te invita a la iglesia La Nueva Jerusalén, calle 1, bloque M3, Jardines Palmarejo, en Canóvanas, que pastorea la hermana Aleja Plaza. Allí estamos desde las 6 de la mañana. Dios se está glorificando grandemente en estos ayunos. Allí estuvo nuestro hermano Malzán. Nuestra hermana Mari Lavoy también ha estado con nosotros en estos retiros, en la iglesia, y nos hemos gozado grandemente. Y así que le invitamos para que esté con nosotros para el próximo sábado 20 de marzo. Nuestro próximo retiro. Bendito sea el Señor. Y vamos a la palabra en esta noche. Cuando nosotros vemos las Escrituras, vamos a la Escritura, encontramos en este capítulo 15 de Juan, versículo 1 en adelante, encontramos que Jesucristo utiliza una metáfora. ¿Qué es una metáfora? Una metáfora es un tipo de figura retórica en el que se traslada el significado de un concepto a otro, estableciendo una relación de semejanza o analogía entre ambos términos. Aquí esta metáfora utiliza la vid, o sea, la planta de uvas, y los pámpanos son el extremo de las ramas, la parte más tierna donde brotan las flores, donde se producen los frutos. Jesús la utiliza como figura para aplicar una enseñanza espiritual. Cuando usted va desde el Antiguo Testamento, Dios utilizó ese sistema. Jesucristo lo utilizó también. Alabado sea el Señor. Y nosotros utilizamos exactamente lo mismo. Porque el ser humano va a aprender a través de figuras. Dios utilizó ejemplos terrenales para aplicar las enseñanzas espirituales. Jesús usó ejemplos terrenales para aplicar las enseñanzas espirituales. Y eso es lo mismo que nosotros hemos seguido, el mismo sistema. Alabado sea el Señor. En Romanos capítulo 11 habla de las ramas naturales refiriéndose a Israel como nación. Y el olivo silvestre que fue injertado refiriéndose a la iglesia gentil. Cuando habla de gentil está hablando de las gentes. El significado que significaban los paganos, todo aquel que no era de Israel, del linaje de Israel. Eran los gentiles, eran los paganos, porque lo que creían en otros dioses cuando Israel solamente creía en el único Dios verdadero. Alabado sea el Señor. A ambos, Israel y a la iglesia gentil, Jesucristo lo describe en este capítulo 15 como los pámpanos y las ramas tiernas. Oiga bien, los pámpanos y las ramas tiernas. Y él se describe como la vid verdadera. Cuando usted busca en el contexto agrícola, usted va a encontrar que la planta de uva, que encontramos desde prácticamente Génesis capítulo 4 en adelante, la planta de uva, cuando el agricultor siembra la planta de uva y va creciendo esa planta echa muchas ramas. Oiga bien, echa muchas ramas. Pero no en todas las ramas echa las uvas. ¿Qué hace el agricultor? El agricultor corta la rama pegada al tallo, la rama que no da uva la corta pegada al tallo, con el propósito de que no se sobrecargue la planta como tal y que toda la savia de esa planta, todos los nutrientes, todos los alimentos vayan directamente a las ramas tiernas, donde va a echar las flores y donde va a echar las uvas. Es el propósito. Jesucristo utiliza este ejemplo, esta metáfora, y la está utilizando antes de su juicio y su crucifixión. Oiga bien, y él tuvo la oportunidad de advertirle a sus discípulos que no fueran como Judas, sino que permanecieran en la fe, que manifestaran en su vida no la obra de Satanás, sino los frutos del Espíritu Santo. Y el hecho adicional de que la fertilidad de la vid, o sea, la planta, que era muy conocida en Palestina o en Israel,
de esa época sugeriría fácilmente dar frutos espirituales. Por eso es que nos compara a nosotros con los pámpanos. Dice que todo pámpano que da buen fruto, que no da fruto, es cortado. Oiga bien, en la agricultura se le corta pegado al tallo para que no dañe, no sobrecargue. ¿Por qué? Porque no tiene ningún valor. Esa rama no tiene valor alguno porque no da fruto. Alabado sea el Señor. Y Jesucristo utilizó esta metáfora y se le enseñó a sus discípulos, oiga bien, antes de su crucifixión. Y lo utilizó probablemente en el día de la cena, tomando lo que nosotros hoy comúnmente le llamamos Santa Cena, es la cena del Señor. Bendito sea el Señor. Y Jesucristo les habló, mi amado hermano, que que ellos pasarían por persecución, porque si a él, que es el árbol principal, a él lo persiguieron, a los discípulos también los iban a perseguir. Y él les habló bien claro que el mundo lo odiaba, y si a él lo odiaba, también iban a odiar a sus discípulos. El hecho de que el mundo hubiera odiado a Jesús y que este odio se había manifestado casi desde el comienzo del mismo de su ministerio público y nunca se había mitigado, resulta evidente en los pasajes como Juan capítulo 1, verso 5, verso 10 y verso 11, Juan capítulo 3, verso 11, en adelante. Alabado sea el Señor. Y si vamos a buscar la escritura, encontramos que luego Jesucristo les habla en versículo 19 de Juan capítulo 15 y les dice, si fuerais del mundo, ahora le dice a sus discípulos. Recuérdense que Jesucristo les indicó que el mundo lo odiaba a él. Ahora dice, pero a ustedes también lo van a perseguir. Ustedes van a ser odiados también por el mundo. Pero él le dijo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si su origen espiritual se lo debieran al mundo, o sea, si fueran como el mundo, cuando estamos hablando del mundo, estamos hablando de los seres humanos, si fuera como el mundo en su modo de ser, en su carácter, él le dijo, el mundo los amaría, porque quiere a lo suyo. La implicación es, vosotros no sois en modo alguno del mundo. Y Jesús prosigue y dice, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Por eso es que cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro Salvador personal, dijo Jesucristo mismo, que los primeros enemigos serían los de su propia familia. Escúcheme bien, porque cuando usted se convierte a Jesucristo y lo confiesa a Él como Salvador personal, automáticamente usted deja de ser conforme al carácter de esas personas. Ya usted no piensa igual, y como usted no piensa igual, automáticamente comienza a echarlo hacia un lado. Comienza la persecución primero dentro de su propia familia. Después eso sigue hacia afuera. Por eso Jesucristo dijo, pero porque no soy del mundo, yo antes os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Por eso que el mundo aborrece la iglesia. La iglesia está para hacer el bien, pero el mundo no lo entiende. Oiga bien, el mundo no lo entiende. Ahora, afirma en su forma específica lo que ya había dado a entender en la primera parte de este versículo. A saber, en estos discípulos, ya Judas no estaba. Oiga bien, él le dijo, no son del mundo. Sin embargo, la razón por la que no son del mundo no está en ellos. Por el contrario, es que de este mundo de tiniebla, el Señor los había elegido a estos hombres para sí mismo. La acción que Jesús tiene en mente se refiere no a la eternidad, sino en el tiempo. Nosotros somos discípulos de aquellos discípulos. Juan capítulo 17, verso 20. Jesucristo dijo, no clamo por esto, sino también por los que, no solamente por esto, sino por los que han de creer en mí, dijo él, en mí, por la palabra de ellos. El mundo los aborreció, los persiguió por 250 años. Y después siguió la persecución, pero 250 años fueron perseguidos por lo que hoy
nosotros como nos conocemos como la institución católica, apostólica y romana. 250 años. Habíamos hablado anteriormente de eso, cómo lo echaron a los leones, los desgarraban, los aserraban por la mitad, le sacaban los niños a las embarazadas, le metían gatos vivos y después les cosían el vientre, los metían en las calderas llenas de aceite. ¿Cuántas cosas no hicieron en 250 años? Y muchas persecuciones que tuvieron mucho más después de eso. Y hoy, en el día de hoy hay naciones donde por predicar el evangelio les cortan la cabeza. Hoy día, pleno siglo XXI. Escúcheme bien, hay sitios donde no se puede predicar. Hay sitios donde nosotros hemos visto que han cogido a los pastores y los han fusilado. Los templos se los han quemado. Hay sitios donde les cortan la cabeza, donde los ahorcan. Hoy, siglo XXI, hay persecución. En el 1492 hubo una persecución grande en España, donde se calcula que mataron más de 6 millones de judíos. Hitler mató, se calcula 6, pero en España se mataron más judíos que lo que mató Hitler. ¿Quiénes estaban detrás de esa persecución? Estamos hablando de 1492. ¿Quiénes estaban detrás de esa persecución? Los reyes de España, Isabel de Castilla, Fernando de Aragón y juntamente con la iglesia, oiga bien, católica, apostólica y romana. Eso está en la historia. Eso no lo pueden ocultar. Eso no lo pueden negar. Está en la historia. Bendito sea el Señor. Está en la historia. Mi familia viene de ahí. De los judíos que tuvieron que emigrar a Europa, a Francia, donde mi apellido no se codificó. Oiga bien, muchos tuvieron que codificar sus apellidos para poder sobrevivir, para que no los mataran. Y muchos en la colonización de América Latina fueron judíos que vivían en España, que codificaron sus apellidos para que no los mataran. Y cuando llegaron a América Latina, colonizaron en el nombre de España. Pero quienes venían, mi amado hermano, eran judíos con sus apellidos codificados. Y se calcula que ahora mismo en América Latina hay más de 100 millones de personas que son descendientes de los judíos de España, de los sefalditas, de aquellos que la Iglesia Católica le llamaba los puercos y los marranos, que los hicieron caminar por las calles con la ropa sucia, con distintivos en la ropa, para que supieran que eran judíos. Y eso fue en el 1492. Alabado sea el Señor. Bendito sea Jesús. Y escúcheme bien. Jesucristo dijo, no son del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Ya en esa forma directa, como en algunos casos en forma indirecta, por ejemplo, a través de instrumentos como Juan el Bautista u otros discípulos, para formar parte del reino de los cielos. El acto que tuvo lugar en el tiempo se basaba en un acto ocurrido en la eternidad. Efesios capítulo 1, verso 4. Ahora bien, este acto de amor había hecho que esos hombres difirieran del mundo. En consecuencia, su misma existencia, forma de vida, conversación, al igual que el dar testimonio, cualquiera que fuera el grado que se diera, constituían una acusación contra el mundo de hombres malos, de hombres malvados. Además, el mundo los había perdido. Versículo 20, Jesucristo le dijo, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo. Oiga bien, el siervo. Hay mucha gente que no le gusta que le digan siervo. El siervo no es mayor que su señor. En apoyo de la afirmación que se acaba de hacer, versículo 19, respecto a la posición fiera y constante que sufren los discípulos, la iglesia, y que debe esperar sufrir de parte del mundo, Jesús ahora cita sus propias palabras anteriores, un dicho que había sido pronunciado esa misma noche. Juan capítulo 13, verso 16. Según lo dijo por primera vez, el significado era, el siervo no es mayor que su señor.
Por tanto, no debe considerarse exento de la obligación de prestar servicio en espíritu de humildad. Al repetirlo ahora, quiere decir, el siervo no es mayor que su señor, por tanto, no debe considerarse inmune a la persecución. Si persiguieron a Jesús, perseguirían a la iglesia. Y si nosotros somos la iglesia, a nosotros también nos perseguirán. En ambos casos, estamos frente a lítotes. ¿Qué significa esa palabra lítotes? Significa afirmación por medio de negación. De modo que el significado real es, si el Señor, oiga bien, si el Señor debe ser humilde, su siervo debería ser ciertamente humilde. Juan capítulo 13, verso 16. Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si el Señor es humilde, el siervo debería ser también humilde. Él dijo, si a mí me odiaron, a ustedes los van a odiar también. Si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir también. Él dijo, por eso es que el siervo no es mayor que su Señor. Bendito sea el Señor. Si el Señor es perseguido, el siervo también lo será. De hecho, esta implicación se expresa con palabras claras. Si a mí me han perseguido, oiga bien, como dijo Jesús, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. En cuanto a la prueba del hecho de que el mundo persiguió a Jesús, Juan capítulo 15, verso 18, el principio formulado aquí, a saber, es que los siervos pueden esperar el mismo trato que sus señores. Funciona en dos direcciones. Desfavorablemente, persecución parecida, y favorablemente, obediencia parecida. Por ello Jesús prosigue y dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Supongamos, dice Jesús, por así decirlo, que han guardado mi palabra. Vamos a suponer que Jesús dijera, han guardado mi palabra. El resultado entonces sería invariable. También guardarán la vuestra. Versículo 21. Mas todos esto os harán por causa de mi nombre. ¿Qué? Odio, persecución. Vuelve el pensamiento en forma abreviada. El significado es probablemente, pero este hecho, que el mundo os trata como me trata a mí, no os sorprende, porque os harán todas estas cosas, dijo, por mi causa. Todas estas cosas, es decir, lo mencionado antes, lo aborrecerán, versículo 18. Oiga bien, os perseguirán, versículo 19. Alabado sea el Señor, versículo 20. Os harán todo esto por causa de mi nombre. Lo cual, como lo indica la comparación con un pasaje paralelo equivalente a por mi causa o por mí, comparamos Marcos capítulo 13, verso 9 y Lucas capítulo 21, verso 12. El nombre de Cristo es Cristo mismo, tal como se revela a sí mismo. Una vez que Jesús haya abandonado la tierra, su nombre en revelación, quiere decir el evangelio que se centra en él, seguirá en ella. Cristo es el evangelio. Cristo es la palabra. Jesús es el evangelio. Jesús es la palabra. Y después que él se fuera, automáticamente seguiría centrándose en ese nombre. Oiga bien, el evangelio se centra en él. El enemigo odiará este nombre y perseguirá a los discípulos por cuanta lo proclamen. Que esto es lo que realmente sucedió. Resulta claro un pasaje como en Hechos capítulo 4, verso 18, donde dice, y llamándolos a Pedro y Juan, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Vemos en el libro de Hechos capítulo 3, cuando Pedro y Juan entran al templo de la puerta llamada la Hermosa y vemos a aquel hombre cojo de nacimiento. Oiga bien, cojo de nacimiento. El pueblo sabía que aquel hombre había nacido cojo. Y Pedro y Juan entran en el templo a la hora de la oración.
¿Cuántas veces entraron por allí? No lo sabemos, las escrituras no lo dicen. Pero Pedro y Juan entraron por allí. Y cuando entran, le dije a aquel hombre está pidiendo limosna. Él lo podía pedir limosna a la puerta de la hermosa. ¿Y cuántas veces pasaron por allí, entraron por ahí? No lo sabemos. Pero ese día entraron y le dijeron, no tenemos oro ni plata. Lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y dice que sus pies, sus tobillos fueron afirmados. Aquel hombre entró en el templo saltando y alabando a Dios. La gente pusieron sus ojos en Pedro y en Juan como si por algún poder de ellos hubieran sanado a aquel hombre. Pedro comienza a testificar que Jesucristo de Nazaret, el cual que ellos habían llevado a la cruz, lo habían crucificado, le habían dado muerte, había resucitado entre los muertos y había sanado a aquel hombre. Escúcheme bien, los sacerdotes, el magistrado del templo, los saduceos, se llenaron de odio, arrestaron a Pedro y Juan, los metieron en la cárcel. Y al otro día los llamaron y les preguntaron que en qué nombre y con qué autoridad ellos todavía seguían predicando en el nombre de Jesucristo. Pedro y Juan lleno del Espíritu Santo. Versículo 8 le contesta, lleno del Espíritu Santo, y le dice que ese Jesús, el cual ellos persiguieron, el cual ellos crucificaron, era la piedra del ángulo. Diga bien, la piedra del ángulo, algo que ellos conocían muy bien, porque cuando se construía un edificio, le ponían una piedra de ángulo, una piedra achatada por ambos lados. Esa es la que le iba a dar la fuerza a ese edificio. Ellos conocían muy bien lo que estaba diciendo, que Jesucristo era la piedra de ángulo. Oiga bien, la cual ellos los edificadores habían desechado. Y por Jesucristo, que había resucitado entre los muertos, aquel hombre estaba sano. Y dice que no podían negarlo. Y entonces lo que hicieron fue que les intimaron, o sea, le trataron de amedrentar, le metieron miedo para que en ninguna manera siguieran hablando ni enseñasen en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. ¿Por qué estaban tan llenos de amargura por su nombre? La respuesta es porque no conocen el que me ha enviado. Si lo hubieran conocido, diga bien, si hubieran conocido al que habían enviado a Jesús, no hubieran tenido este problema. Por eso Jesucristo dijo, porque no conocen al que me ha enviado. Si lo hubieran conocido, oiga bien, si hubieran conocido a Jesús como a su Hijo unigénito, en consecuencia, no lo habrían perseguido. En cuanto a Jesús como enviado por el Padre, tenemos que ver Juan capítulo 3, versos 17 y 34, y Juan capítulo 5, versos 36 y 37, Juan capítulo 8, versos 18, 27 y 29. Esta falta de conocimiento, además, era inexcusable. Debían haber conocido tanto al Padre como al Hijo. El versículo 22, Jesucristo le dijo, si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. El que Jesús había, de hecho, aparecido al pueblo del antiguo pacto y les había hablado, resulta claro por todo el cuarto evangelio, el de Juan. Alabado sea el Señor. Especialmente vemos Juan capítulo 1, versos 5, 10 y 11, Juan capítulo 3 y Juan capítulo 5, versos 17 al 47. Y escúcheme bien, no hubieran sido culpables del gran pecado de rechazarlo. Jesucristo dijo, si yo no hubiera venido, no tendrían pecado. Oiga bien, no tendrían excusa. Alabado sea el Señor, no habrían sido culpables, del gran pecado de rechazo. Pero ahora no tiene excusa por su pecado, dijo él. Cualquier razón que los judíos pudieran todavía alegar como justificación de este repudio es simplemente mero pretexto. Y ellos lo saben muy bien. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Blanca Iris. También por aquí nos envía saludos. Mi hija Yani, Dios te bendiga, Yani, mis nietas en esta noche. Nuestra hermana Nitza Pérez O'Neill, Dios te bendiga, Nitza, también esta noche. Bienvenida al programa.
y a toda tu familia. Alabado sea el Señor. Y escúcheme bien. Versículo 23. El que me aborrece, a mí también, a mi Padre, oígame, el que a mí me aborrece, también a mi Padre. El que aborrece a Jesús, aborrece al Padre. Los judíos tenían la costumbre de pensar que podían considerar a Dios como su Padre, Juan capítulo 8, verso 41, en tanto que al mismo tiempo consideraban a Jesús como poseído del demonio, Juan capítulo 8, verso 48. Pretendían que amaban al Padre, aunque evidentemente odiaban al Hijo, Juan capítulo 15, verso 18. Pero en vista del hecho de que el Padre y el Hijo son uno en esencia, escúcheme bien, el Padre y el Hijo son uno en esencia, Juan capítulo 10, verso 30, resulta imposible tal actitud. ¿Alguien puede imaginar que ama al Padre mientras odia al Hijo? Pero se engaña. El que odia a uno también va a odiar al otro. Y esto así también es como respecto a la época actual. Y esto es así también como respecto a la época actual, porque el que odia a la iglesia, odia a Jesús. Oiga bien, nosotros no odiamos a nadie. Nosotros no odiamos al pecador. Nosotros le amamos. Por eso le llevamos el mensaje de salvación. Por eso es que queremos que el mensaje llegue a las vidas que están perdidas, porque sabemos que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros no odiamos, la iglesia no odia a nadie. Sin embargo, el mundo odia a la iglesia. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. El que odia a uno necesariamente va a odiar al otro. Y esto así también con respecto a la época actual. Los que se burlan de la expiación por medio de la sangre y rechazan la muerte vicaria de Cristo, tampoco aman a Dios. El versículo 24, Jesucristo dijo, si yo no hubiese hecho entre ellos obra, o sea, señales, que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora ellos la han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. El hecho de que hice obras, cuando habla de obras, no está hablando de obras de caridad, está hablando de señales, prodigios, sanidades, maravillas, sordos oír, los muertos resucitar, los leprosos limpiados, los cojos andaban, los ciegos veían. Esas son las obras que habla el versículo 24. Oiga bien, si yo no hubiera hecho obra entre ellos, que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora ellos la han visto y me han aborrecido a mí y han aborrecido al Padre. En relación con Juan capítulo 9, verso 16 y Juan capítulo 9, verso 33, se ha mostrado que los milagros de Jesús tenían valor comprobatorio. Por eso es que Jesucristo manda a la iglesia a predicar el evangelio por toda criatura, por todo el mundo a toda criatura. Marcos capítulo 16, verso 15 al 16 en adelante. Pero el versículo 18, 17 le dijo, y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes. Si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Pero no se quedó ahí. Versículo 20 dice que cuando ellos salieron a predicar, Dios confirmaba la palabra con señales. Oiga bien, con las señales que hacía. Las señales comprueban que Jesucristo era el Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Y escúcheme bien. Hace un momento, el versículo 22, Jesús había hablado acerca de sus palabras. Ahora agrega las obras, quiere decir las señales. Sin duda que el odio de estos judíos era inexcusable. El pensamiento del versículo 24, expresado en forma completa, sería como sigue: si no hubiese hecho entre ellos obra que nadie más hizo, no tendrían pecado. Pero ahora estas obras, y por medio de ellas, o sea, señales, y por medio de ellas, me han visto tanto a mí como a mi Padre. Porque mis obras los revelan, son también
oiga bien, también sus obras. Las obras de Jesús son las obras del Padre. Juan capítulo 5, verso 17 y el verso 36. Juan capítulo 10, verso 25. Él dijo, por esto me han odiado y todavía me odian. Nótese el tiempo perfecto en ambos verbos, tanto a mí como, por consiguiente, a mi Padre. En cuanto a la expresión mi Padre, oiga bien, filiación única de Cristo, véase Juan capítulo 1, verso 14. Alabado sea el Señor. Y nos quedamos aquí en el versículo 25 de Juan capítulo 15 y continuaremos el próximo lunes para la gloria del Señor. Les invitamos para que esté con nosotros la continuación de este estudio. Jesucristo, la vid verdadera. Vamos para el capítulo para la parte 7 de este estudio, Jesucristo, la vid verdadera. Le invitamos para que no se lo pierda. Estamos ya terminando este estudio. Esperamos ya el próximo lunes terminarlo para la gloria del Señor. Así que le invitamos para que también cuando terminemos este estudio, cuando terminemos este programa en esta noche, lo comparta con otras personas para que esto pueda seguir llegando a las vidas que lo necesitan. Nosotros no cobramos por esto, no monetizamos en la plataforma de Facebook, tampoco monetizamos en la plataforma de YouTube, no recibimos dinero ni de YouTube ni de Facebook. No tenemos un negocio montado con esto. Nosotros invertimos aquí para que el mensaje llegue a las vidas, para que se salven y para que el estudio de la palabra del Señor, que hace tanta falta en este tiempo, llegue también a la iglesia. Recuérdese que ahora mismo hay pastores aquí, en este pueblo donde vivimos, pastores que no han abierto sus iglesias. Y en todo Puerto Rico hay pastores que no han abierto sus iglesias desde el año pasado. Algunos se comunican a través de otras plataformas, como Zoom y otras más, pero no todos lo hacen. Y hay personas que se han ido quedando poco a poco en sus casas. Y ni siquiera tampoco los han ido a ver por miedo de que se vayan a contaminar con el COVID, mi hermano. Se está perdiendo el fruto. Vamos a seguir orando por esto, pero comparta estos estudios para que esto siga llegando. No solamente aquí en Puerto Rico, esto sigue corriendo por el mundo entero. Bendito sea el Señor. Y nos preparamos para orar en esta hora. Y usted prepárese para recibir un milagro en su vida. Vamos a orar, vamos a interceder en esta hora por sus problemas, por sus peticiones. Dios es más grande que cualquier problema. Dios está con nosotros. Bendito sea el Señor. Prepárese para recibir un milagro en esta noche. Prepárese para recibir esa petición contestada. Padre, en el nombre de Jesucristo, te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza a ti. Te damos las gracias, Señor, por la bendición que tú nos has dado en esta noche de poder nuevamente estar a través de este programa, independientemente de la velocidad del internet, independientemente de las veces que se congela por la falta de velocidad en esta hora. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos permites poder estar en un programa más llevando tu palabra. Te pedimos por cada vida que en esta hora está perdida, que van camino a la condenación eterna. Cada vida que en esta noche vive de espalda a ti por causa de su pecado. Señor, en esta hora para que tu compasión se extienda hacia ellos. Señor, en esta hora perdona el pecado de todos aquellos que confiesan a Jesucristo como su Salvador personal. Límpiale con tu sangre preciosa. Escribe su nombre en el libro de la vida, Padre bueno. Señor, aquellos que están descarriados, Señor, recíbelos, perdónalos en esta hora, límpialos, llénalos de Espíritu Santo y fuego. Conviértelos en testigos poderosos de tu palabra. Mira, Padre bueno, las peticiones de mis hermanos.
cada uno de mis hermanos con sus peticiones en esta hora, contéstala. Te ruego en esta hora que tú contestes las peticiones de mis hermanos. Que cada petición contestada sea de bendición, sea de edificación, traiga crecimiento espiritual, aumente su fe. Señor, se puedan fundamentar más en tu palabra, Padre bueno, y tú te glorifiques en cada petición contestada, Señor. Mira aquellos que están atados y oprimidos por el diablo, aquellos que oyen voces que le dicen que se maten, que maten a otras personas, aquellos que están, Señor, oprimidos en esta hora, pasando por depresión. Tu palabra dice, cuando fue ya tarde, le trajeron a él muchos endemoniados y los echó fuera con la palabra. Los echó fuera con la palabra. Los echó fuera con la palabra. Ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, por esa palabra, ahora mismo ellos quedan libres de la mente, del espíritu, del alma, del cuerpo en esta hora, Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, tu palabra dice, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Tú dijiste, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahora ellos reciben la paz, reciben liberación, pero reciben tu paz ahora, la mente, en el espíritu, en el cuerpo, en el nombre de Jesucristo, para tu gloria. Aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, tu palabra dice, en los últimos días derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, también mi hermana Allí, que se ha conectado en esta hora, ella recibe esta oración, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre, para tu gloria. Ahora mismo reciben Espíritu Santo y fuego, y ese fuego se mete por dentro, y ese fuego quema, transforma, regenera, produce nuevo nacimiento espiritual, produce crecimiento espiritual en el nombre de Jesucristo por tu palabra, Señor, y para tu gloria, en el nombre de Jesucristo es hecho. Señor, la gloria siempre es para ti, mi Dios. Le invitamos para que esté con nosotros nuevamente el próximo lunes a las 8 de la noche. Recuérdese, de 8 a 9, el programa cibernético Cristo, la luz del mundo, donde estaremos llevando la parte, perdón, la parte número 7, parte 7 de este estudio, Jesucristo, la vid verdadera. Dios le bendiga, mi amado hermano. Dios le bendiga en sobreabundancia.